Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy día vamos a darle continuación a los temas que hemos venido tratando en el área de ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a ver la continuación de lo que fue el tema que hemos tratado anteriormente, la anarquía militar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la prosperidad falaz y el gobierno primer gobierno de Ramón Castilla. Bien, entonces vamos a conceptualizar rápidamente qué cosa es la prosperidad falaz. La prosperidad falaz se da entre los años 1845 y 1872. Esta nueva época está dentro del primer militarismo de la misma manera como lo fue la anarquía militar. Ahora, el primer gobierno de Ramón Castilla, pues estuvo enmarcado entre los años 1845 al año 1851. Bien, pasamos a estudiar los antecedentes. Recuerda que ya habíamos trabajado lo que fue la anarquía militar, que ha tenido una durabilidad del año 1841 al año 1845, que culminó pues con la entrega del poder nuevamente a manos de Menéndez, quien tenía que convocar a nuevas elecciones en 1845. Bien, ahora también debemos hablar del contexto. ¿Cuál fue el contexto en estos años? Me refiero al contexto mundial. En el mundo, pues, se consolidaba el industrialismo y la revolución agrícola, promovidos ¿por quién? Por Inglaterra. Este país, pues, en este entonces, tras esta revolución agrícola, necesitaba abastecerse ¿de qué? De fertilizantes. Le cayó a pelo, pues, ¿no? El Perú, en este entonces, empezaba a explotar de gran manera pues lo que es el guano. A lo largo de los milenios sabemos que el guano, ya que es el excremento de las aves marinas, principalmente del guanay, se fue acumulando en las islas de nuestro litoral. Este producto pues era un poderoso fertilizante que se vendió principalmente a los mercados europeos y norteamericanos. El Estado peruano tenía pues el monopolio del comercio guanero, ya que ningún otro país tenía las reservas de las que gozaba este país en ese entonces. Pero pues que a lo largo del tiempo nos daremos cuenta que el Perú pudo tener una economía, una mejor economía, pero no pudo o no supo aprovechar esta riqueza. El concepto para la prosperidad falaz es la siguiente. Es un periodo pues en el cual el Estado peruano obtuvo altos ingresos producto de las exportaciones del guano, un fertilizante obviamente que sirve para la agricultura. Pero no se promovió el desarrollo industrial. Ya este título llamado prosperidad falaz ya va a ser acuñado por el señor Jorge Basadre, un historiador. Entonces, esa fue la falta, ¿no? Teníamos la materia, teníamos el poder económico, pero no supimos desarrollar o no supimos industrializar en nuestro país. Aquí tenemos una foto de cómo es que pues se trabajaban en las islas guaneras. Ahora, cabe mencionar también pues que todas estas ganancias económicas se utilizaron pues estos ingresos de los guanos de diferentes maneras. Por ejemplo, una parte de las ganancias del guano estaba destinado a la burocracia civil en un 29%. Luego también teníamos a la burocracia militar en un 24.5%. Luego estaba destinado a la política ferroviaria, un 20%. Luego al pago de transferencia a peruanos en un 11,5%. Al pago también de transferencia a extranjeros en un 8%. Y luego la reducción del tributo indígena en un 7%. Te darás cuenta que
todo el ingreso obviamente económico de este poderoso fertilizante no fue utilizado pues para mejorar e industrializar nuestro país. Ahora, la economía entre 1821 y 1879, ¿cuál fue? Tenemos periodos de esta economía. Tenemos al llamado estancamiento, que viene del todavía 1821 al 1840, ¿ya? Es un periodo de estancamiento, es un antes de que llegara la prosperidad falaz. Allí tenemos pues que los ingresos del Estado dependen del tributo indígena, necesariamente. Las exportaciones. Hacíamos pobre minería, ¿ya? Sobre todo con el metal de la plata. Abandono de haciendas por cupos. Teníamos mano de obra esclava y en ese entonces era escasa también. Teníamos exportaciones de lanas en el sur. En importaciones teníamos textiles ingleses y deudas externas para financiamiento de guerras. Ya a la época de la llamada prosperidad y obviamente el devenir de la crisis luego está enmarcado en el año 1840, 5 años antes de que llegara esta gran época del guano, la era del guano, a 1879. Hasta el inicio ¿de qué? De la guerra con Chile. Allí teníamos pues grandes ingresos del Estado, sobre todo por el guano. Teníamos grandes exportaciones del guano de la isla y el salitre. Tenemos importaciones de ferrocarriles, manufacturas, textiles. La gran prosperidad de este periodo se destinó ¿a qué? Ya se explicó a gastos estatales, aumento de la burocracia, del ejército, la ejecución de obras públicas como ferrocarriles, investigación, carga tributaria de pobres, corrupción también hubo y obviamente se llegó a una bancarrota al final del periodo con la guerra con Chile. Entonces, ese fue el proceso de estos dos periodos de la economía de la era del guano, que no supimos aprovechar en ese entonces, que destinamos todas las ganancias, toda la economía a cosas banales. Primer gobierno de Ramón Castilla, 1845 a 1851. Este primer gobierno se dio pues luego de la represión a Vivanco. Ramón Castilla gana las elecciones de 1845. El gobierno de Castilla se destaca pues porque empezó una gran era de orden y progreso de varios aspectos. Primero, se inicia la exportación del guano bajo el sistema de consignatarios. ¿Ya? ¿En qué consistía esto? Que el Estado peruano le entrega el guano a un grupo de personas que se encargan de la venta en Europa. ¿A cambio de qué? De un porcentaje en las ventas. 2. Se hizo el primer presupuesto de la República. También. 3. También se realizó pues la ley de consolidación de la deuda interna y de la deuda externa. Ley de consolidación de la deuda interna y de la deuda externa. Luego tenemos también en número 4 que reabrió pues el Colegio Militar de Bellavista. Luego tenemos en número 5 que puso en funcionamiento la Escuela Naval y creó el apostadero naval de Paita. 6. Compró el primer barco a vapor llamado el Rímac. 7. Reunió el primer congreso de plenipotenciarios americanos iniciando la política de la buena vecindad, idealizada, recuerda, por Bolívar y la defensa de América. También él construyó pues el ferrocarril Lima-Callao, ya, también es otro. Otro hecho importante
también se dio pues la ley de inmigración china en 1849 para traer mano de obra al Perú, pero mano de obra barata, ¿ya? A esta inmigración se le llama pues la inmigración de los chinos colíes. El Estado pues pagaba a cada comerciante 10 pesos por la importación pues de estos chinos colíes. Ahora, también se inició el tercer debate doctrinario sobre la participación política de los analfabetos en esta época. Los protagonistas fueron pues el conservador Bartolomé Herrera, que planteaba la soberanía de la inteligencia, y por los liberales teníamos a Benito Lazo y Pedro Gálvez, quienes planteaban la soberanía popular. También dentro del gobierno de Ramón Castilla se establece pues el sistema de consignación del guano mediante el contrato GIPS, capital inglés. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí una imagen donde dice, si Chile compra un barco, el Perú debe comprar dos. Entonces, esta era una política también revanchista que tenía Castilla con el país chileno. Por eso fue el motivo, pues, el que adquirió el vapor Rímac. Bien, chicos, con esta explicación, pues, sobre el primer gobierno de Ramón Castilla, estaríamos culminando, pero también podemos mencionar, pues, de que en el tema de educación, Ramón Castilla realizó el primer reglamento de instrucción pública. Y bueno, ya todo lo demás ha sido mencionado. Muchas gracias.